Muy buenas noches, bienvenidos una vez más a este encuentro de salud y bienestar, porque es lo que pretendemos humildemente llevarles a través de estos especialistas que siempre pues me secundan, me acompañan y me apoyan en esa labor de llevar información de calidad para con esa información procurarnos bienestar gracias a la prevención en los casos que se puede hacer prevención y en los otros pues simplemente el tratamiento idóneo para retornar a lo que es el estado de bienestar y salud. El día de hoy vamos a hablar de biopolímeros, los desastres que a través de la aplicación de estas sustancias con fines estéticos lamentablemente se han presentado. Y para ello me acompañan dos especialistas. Por supuesto presento al doctor Oscar Aldrey, él es inmunólogo, además pediatra, y también me acompaña o nos va a acompañar el doctor José Rosales, cirujano plástico. Entonces vamos a hablar de por qué los biopolímeros han generado tantos trastornos orgánicos en aquellas personas que lamentablemente se los ha aplicado con el objetivo de lucir mejor, cosa que tampoco han logrado, y cuáles son las soluciones que la cirugía plástica pudiera brindar a través de procedimientos para, de una manera u otra, devolver la salud. Vamos a buscar a mi invitado, que ya debe estar por acá, conectándose. Aquí está mi invitado. Les voy a enviar la solicitud para unirse. Hola doctor, gracias por estar con Hola, nosotros. ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo me les va? Saludos. Aquí contentos de tener esta conversación tan pertinente porque aunque se ha dejado de hablar de este tema o se ha dejado de visibilizar porque quizás ya nos acostumbramos a escuchar de este tipo de problemas, entonces no le damos la importancia que se debería. Y yo creo que debe seguir conversándose porque a pesar de las prohibiciones que, pues, haciendo lo correcto, han establecido gobiernos en distintas partes del mundo con respecto a la aplicación de este tipo de sustancias, todavía hay personas inescrupulosas, yo no lo puedo llamar que son médicos, porque ya los médicos obviamente esto no lo hacen, están colocando este tipo de sustancias, ¿no? Entonces es bueno visibilizar qué no se debe hacer, y por qué pasan este tipo de problemas de salud, por qué se presentan una vez aplicados estos biopolímeros y qué es lo que se puede hacer para corregir en aquellos casos que lamentablemente ya se haya caído lamentablemente en las manos de estas personas que no deberían pues aplicar estas sustancias de relleno. Así que bueno, gracias a Así los es. por estar aquí conmigo. Gracias. A ver, vamos a primero definir qué son los biopolímeros o cuáles son estas sustancias sintéticas, porque vale la pena recalcar esto, sintéticas que se aplican con fines estéticos y que no deberían aplicarse. Si usted quiere, comience, doctor, y después vamos con el doctor Vale, Oscar. saludos, buenas noches a todos, saludos doctor, saludos a Manuel Aura y bueno, a todas las personas que están oyendo nuestro audio. Evidentemente el propósito de esto es siempre, como dices tú, llegar a ayudar a lo que es la salud a nivel mundial, digamos, aunque ya esto tiene tiempo, estas campañas, pero sí, evidentemente cuando hablamos de estas sustancias prohibidas, pues son sustancias que de hecho el término biopolímero está mal usado. Recordemos que el pretérmino bio viene de biocompatibilidad y evidentemente estas sustancias no son biocompatibles con el organismo, por lo tanto son llamadas polímeros, ¿ok? Y bueno, son sustancias prohibidas de distinta etiología o de distintos orígenes, los cuales buscan con propósitos o fines estéticos el aumento del volumen glúteo. Más adelante hablaremos cuáles son las opciones reales de un aumento glúteo desde el punto de vista estético, reales y seguras, ¿ok? Pero sí, básicamente son sustancias que generalmente están relacionadas con el silicón, Ok, pero silicón doctor, líquido. también aparte de utilizarse en el área glútea, se han utilizado hasta en la cara, en los labios, en las mejillas, Sí. en los surcos nasogenianos. La he visto colocada en muchas partes y con efectos adversos, me imagino que de acuerdo a la zona, aumentará el peligro o no, o el riesgo no de la aplicación
y el perjuicio de la aplicación de este tipo de sustancias. A ver, ¿qué es lo que pasa en el cuerpo? ¿Qué reacciones se dan que hacen de la aplicación de estas sustancias algo tan peligroso? Ok, cómo no. Un saludo, José, placer conocerte. Mira, sí, en Saludos. efecto, Laura, mira bien. Uno de los términos, hablando del tema, cuando me invitaste a esta charla, hay un, por cierto, un cirujano plástico colombiano, el doctor Postman, que él empuñó una nueva terminología que me pareció interesantísima, que se llama una halogenosis iatrogénica. Y eso es importante porque desde el punto de vista terminológico es un halogeno, a diferente de una sustancia que sea autóloga. Es decir, no es lo mismo inyectar en el organismo algo que sea autólogo, o sea, propio de uno mismo, a que sea algo totalmente diferente. Cualquier terminología, llámese polímero, llámese ácido, llámese hasta vaselina, la han inyectado a las personas, totalmente diferentes. Son inmunológicamente sustancias totalmente extrañas al organismo. ¿Qué sucede? Eso, por supuesto, en una persona totalmente normal, lo que hace es activar el sistema inmunológico, fundamentalmente las células T, son las primeras que te coordinan este patrón, y luego, con toda la cascada de justamente las citoquinas, que son las que te producen todo este proceso inflamatorio, van a llegar a una célula muy importante que es el macrófago. Y el macrófago es el que va a producir justamente la cicatrización, justamente para defenderse, si acaso vamos, es una persona inmunocompetente, ya que está produciendo una reacción frente a algo totalmente extraño. O sea, Esa eso es lo normal que sucede. eso es lo que debería de suceder. Lo que pasa es que cuando se colocan sustancias totalmente extrañas al primer momento, por supuesto, porque el proceso inflamatorio te da, si se colocan los surcos nasogenianos, o se colocan los glúteos, como dice bien José, eso por supuesto va a aumentar el volumen. Pero ¿qué pasa? Eso queda en una inflamación crónica e induciendo un proceso inflamatorio donde, por supuesto, va a inducir posteriormente un agotamiento del sistema inmunológico, eso es cuando vienen las consecuencias. Por eso es que muchas veces las personas se operan y quizás al principio dan una buena reacción, porque se inflama, oye, qué bonita quedó tal, y estos procesos salen después de cierto tiempo, incluso después de muchos Bueno, años. dicen que incluso hasta puede pasar 25 años Sí, después, o después sea, de no muchos necesariamente tiene que ser tan inmediato, o sea, hay toda una ventana de tiempo muy larga para que se dé la reacción. Entonces, ¿qué sucede? Si al caso vamos, son personas inmunocompetentes que se está colocando algo totalmente externo, diferente a su organismo, y entonces, por supuesto, es la defensa frente a esa sustancia extraña, inmunológicamente inmunocompetente. No te quiero decir, ¿verdad?, lo que puede pasar con una persona alérgica. Una persona alérgica cuya reacción es exagerada frente a un estímulo, tú te puedes imaginar cómo será la reacción frente Debe al ser estímulo. gravísimo. Gravísimo. Ahora, Así es. vamos a los casos que usted se ha encontrado en consulta, personas que les hayan precisamente solicitado sus servicios, doctor, médicos, en función de una reacción adversa ante la aplicación de este tipo de sustancias. ¿Qué inconvenientes ha visto en estos pacientes? Y luego seguimos con usted. Sí, evidentemente el motivo de consulta primario son pacientes que han presentado dolor en el área de aplicación y evidentemente deformidad. Ya la sociedad inclusive ha clasificado en varios grados este tipo de afección, desde el grado 0, inclusive superando el grado 3. Y bueno, cada una presentando un estado clínico importante en el paciente. Ya cuando hay afección de la piel, cambios de coloración o induración en el área de aplicación, la paciente definitivamente va a tener sintomatología, va a tener dolor, molestias, sin contar a dónde puede llegar lo que es un estado avanzado, ¿no? Que inclusive, como bien sabes, puede llegar hasta la muerte por la migración de estas sustancias a sitios importantes del cuerpo. Entonces, evidentemente, uno de los motivos principales de consulta es dolor, molestias. Inclusive ya hay pacientes que con tantas campañas que se ha hecho a nivel mundial o nacional, pues ya consultan sin presentar síntomas solamente por el hecho de que quieren retirarlos. Básicamente ¿Qué tan es sencillo lo puede que... ser retirar esto, doctor?
Bueno, eso es un motivo, una respuesta bastante... yo la hago muy jocosa para que los pacientes realmente logren entender. Nunca logramos retirar un 100%. Hay varias técnicas para hacerlo. Una es una técnica cerrada, la otra es técnica abierta. Definitivamente es recomendada la técnica abierta, ya que es el que nos permite retirar un gran porcentaje de los mismos. Pero esta técnica abierta, evidentemente, recordemos que es una técnica o una cirugía reconstructiva. En primera instancia busca retirar el problema y no dejar un resultado estético en primera instancia. Como segunda instancia, sí buscamos, evidentemente, tratar de mantener la simetría y lo más estético posible, pero siempre tratando de retirar la mayor cantidad de bloques consolidados, ¿ok? Entonces, básicamente, el retiro de estos productos se hace hasta un 70-80% de su totalidad y evidentemente yo les explico que es como que tengas un vaso lleno de arroz y le riegues azúcar, ¿ok? Y llegues a consultar para retirarte solamente el azúcar. Obviamente vas a retirar parte de ese arroz, es decir, el bloque completo, viene un bloque completo tanto de la halogenosis del polímero como de grasa. Por lo tanto, los resultados quizás en muchas oportunidades no son muy estéticos. No debe, es que ese es el tema. Y la otra es si esa silicona o ese polímero ha migrado a otras zonas del cuerpo. ¿Cómo se hace en esos casos? Sí, bueno, yo creo que las cosas malas son las trombosis. El peligro más importante es la trombosis, inclusive por trombosis pulmonares con muerte inminente. Acuérdate que son sustancias que son totalmente extrañas y el manipuleo, el doctor me da la razón o no, favorece justamente el peligro de una trombosis que hay por vía, digamos, arterial te puede dar perfectamente una trombosis pulmonar con muerte inminente. De hecho, el problema que yo veo en este sentido es que cuando los pacientes, pues también a uno le llegan como inmunólogo, entonces empiezan a darle que si cremas con esteroides, inyectarle esteroides. Muchos inyectan Y esteroides. eso es peor, porque el esteroide más bien lo que hace es adelgazar la piel y te produce algo peor todavía, se complica mucho más el asunto. Mucho peor cuando hacen masajes. Yo recuerdo pacientes que no hacen masajes y eso es peor todavía, porque eso va a favorecer incluso la inducción de posibles trombos. Entonces, el manejo real, digamos, de la extirpación de esto no es fácil. No debe ser fácil porque son sustancias amorfas. Realmente no son sustancias que están bien definidas, que tú dices, ni siquiera es un tumor, porque el tumor, tú tienes la delimitación del tumor. Esto no, esto también está diseminado y como dice el doctor, es prácticamente imposible que retires toda la cantidad de esta sustancia, que es lo que está produciendo justamente ese daño. Y si esta sustancia fue inoculada para dar alguna cuestión estética, el posoperatorio de esta, porque eso se retrae por la cuestión normal, y una vez que tú sacas esto, entonces viene la cicatrización y va a quedar realmente mucho peor de lo que tú estabas trabajando. Realmente ese es el gran problema, porque no solamente el problema, digamos, inmunológico, sino el problema, digamos, psicológico que influye en estos pacientes, que es el suicidio, me imagino. Bueno, yo supe del caso de una persona que coincidía conmigo en la peluquería, que se colocó, por supuesto, este tipo de sustancias en los glúteos. Y resulta que aquello o sea, como que se explotó y le bajó hacia las piernas y tenía pelotas, muchas pelotas regadas por las piernas, por los muslos, inclusive en la pantorrilla, y había una que especialmente una pelota en la pantorrilla, que el dolor era una cosa insoportable y que cada cierto tiempo le colocaban esteroides para bajarle los niveles de dolor y el disconfort corporal que tenía, muy, muy grande, o sea, y era imposible quitarle todas las pelotas de todas las piernas porque no se podía, o sea, era desfigurarla por completo, también estaba el riesgo de los trombos, o sea, una persona que por querer mejorar, pues se desgració la vida, básicamente, ¿no?
Lamentablemente las colocaciones cada vez nos sorprendemos más de los sitios a donde colocan. Eso ha llegado inclusive hasta los labios mayores en las pacientes femeninas. Te puedes imaginar lo deformante, lo complicado que es el tratado de esto, porque el retiro, como dice el doctor, no es algo, aquí no entras a quitar un producto, una estructura, sino que es algo complejo de manejar y de poder diferenciar ante las estructuras vecinas que las convierten en un bloque adherencial. Entonces, a veces inclusive Exacto. involucra lo que es la piel y bueno, el manejo quirúrgico, desde el punto de vista quirúrgico, no es fácil. Ok. Por cierto, viendo programas que han centrado el contenido en esto, por ejemplo, que me gustaría también tocarlo, el rechazo que a veces algunas mujeres, porque bueno, el cuerpo humano no sabemos cómo va a reaccionar y el sistema inmunológico que hace su labor de protegernos ante lo que considera extraño y que nos puede enfermar o que nos puede atacar, también puede producirse cierta reacción, por ejemplo, con las prótesis. ¿Usted se ha encontrado en su práctica médica con ese tipo de casos, doctor? Mira, realmente es uno de los casos que se ve cada vez con mayor frecuencia. Realmente, a ver, la preocupación de la paciente básicamente que tiene polímeros es qué va a pasar con ella, cuál es su seguridad, qué debe hacer, porque de otro modo, generalmente la respuesta que reciben la mayoría de los médicos a los que acude es que no los toquen, que no los vean, si no molestan, no los toquen, no se metan con ellos. Y bueno, realmente tienes que acudir a un especialista. Evidentemente, esto es un trabajo complementario, es un trabajo que es multidisciplinario. Uno de los eslabones principales, por supuesto, es la especialidad del doctor, en conjunto con la cirugía plástica, buscando el punto de reconstrucción. Entonces, manejar este tipo de situaciones de los pacientes debe ser un trabajo multidisciplinario, como te acabo de mencionar, y comienza con visitar a un cirujano o a un médico especialista para que te pueda orientar, inclusive clasificar en cuál estadio estás, porque cada uno de ellos tiene un tratamiento distinto. Claro, claro. Pero también me refería, doctor, no solamente a los polímeros y a estas sustancias de relleno que no reúnen las condiciones ni las aprobaciones sanitarias para ser usados como tal. No me estoy refiriendo solamente a esas sustancias, sino que leyendo para poder conversar acerca de esto, encontré que yo sé que es un porcentaje mínimo, pero que pudiera haber casos de reacciones contra las prótesis mamarias cuando se colocan para hacer mamoplastias de aumento. Sabemos que son mínimos, pero pudieran presentarse. ¿Es Si así? lo, si lo hay, si lo hay, inclusive creo que está el síndrome de Sjögren. Bueno, el doctor me puede corregir. Hay unas respuestas inmunológicas directas ante cualquier prótesis. Evidentemente son menos frecuentes. Lo que producen las casas comerciales, este tipo de productos, los hacen cada vez más biocompatibles. Inclusive, bueno, estuvimos Claro, hablando hace poco sobre los implantes mamarios y la correcto. biocompatibilidad que tienen con el organismo y qué tanto puede durar un implante mamario en el organismo. Entonces, fíjate que depende evidentemente de los antecedentes de la persona, pero cada vez estos implantes o estos productos son más biocompatibles. Sí, Sí, en este caso, si me permite, inmunológicamente, por ejemplo, es mucho más aceptado aquellos implantes o aquellas tecnologías que sean autólogas, es decir, uso de ácido Evidentemente. hialurónico, que es natural, uso de colágeno propio, es decir, las auto, digamos, inoculaciones son mucho más seguras. Recuerden ustedes que inmunológicamente tenemos un sistema importantísimo que se llama HLA, que es el sistema mayor de histocompatibilidad. ¿Okay? Este sistema es el que nos regulariza la compatibilidad de los tejidos. Eso se utiliza específicamente para el trasplante renal. O sea que son trasplantes heterólogos, porque es de un muerto, que es un riñón diferente a un individuo que es el receptor. Entonces tiene que ser histocompatible. Y eso es el sistema mayor de histocompatibilidad. Eso es totalmente diferente a una sustancia totalmente inerte, una sustancia totalmente diferente. Entonces, los trasplantes, por así decirlo, autólogos, son los que deben de ser definidos.
Y eso, las nuevas prótesis, justamente tienden a ser esa cantidad, o sea, lo menos antigénicamente activos. Eso es, los son antigénicamente neutros, son los que producen menos efectos adversos. Okay. Y eso te habla de que cada día, ¿verdad? Sería prudente de que todo paciente que vaya a ser intervenido, así sea por una prótesis mamaria, lo ideal, el deber ser, lo académico sería por lo menos estudiar un factor de histocompatibilidad, que sería ideal, cosa que no se hace por costo, pero digamos, si vamos al caso, sería la seguridad de que ese trasplante, al igual que hace con el riñón, ese trasplante va a ser aceptado por los ganadores. Inmunológicamente es eso, el sistema inmunológico no lo engaña nadie, vamos a estar claros. Pero la única ese es el punto, entonces no podemos manejar, incluso, fíjense, el receptor de un riñón, para poner algo mucho más necesario, va a estar inmunosuprimido toda la vida, porque si no puede rechazar el riñón. Me estoy explicando. Entonces, imagine usted un individuo con que le han colocado unos polímeros que no tienen nada que ver con su organismo, ese paciente, para que pueda estar bien, está inmunosuprimido. Ahora, exacto, escuchándolos a los dos, ¿no? Me genera una curiosidad importante. Entonces, lamentablemente, una mujer que se colocó este tipo de sustancias de rellenos no aprobadas, ¿ok? Porque hay que decirlo, no aprobadas, ¿ok? Porque hay sustancias de relleno que sí están hechas desde el punto de vista farmacológico para poder ser aplicadas, pero no es el caso de lo que se aplicó y que generó el escándalo. Están destinadas tarde o temprano a rechazar y a tener problemas de salud como consecuencia de... Sí, todavía. Estos pacientes... Definitivamente sí, yo creo también lo mismo. Estos pacientes nunca se van a curar. Estos pacientes siempre van a tener que estar en contacto con especialistas porque una vez que trabaja en inflamación, desinflamación y el manejo continuo de esa molestia y de esa inflamación. Imagínate tú un cuerpo, vamos a hablar de otras consecuencias desde el punto de vista orgánico y lo digo simplemente por intuición, pero un cuerpo que está permanentemente en un estado de inflamación por una u otra razón debe generar sistémicamente otro tipo de problemas de salud. Pero por supuesto, y ahí está el patrón, y que van desde lo simple como, y es lo menos, digamos, lo menos agresivo, que es la inflamación local, quizás con infección local, a procesos sistémicos como una trombosis pulmonar, vamos a estar claro. O lo peor, hay un síndrome que se llama síndrome de Asia, que usted con toda seguridad también lo conoce, que producen patologías autoinmunes, es decir, la paciente crea autoanticuerpos contra otros tejidos, y fundamentalmente son los tejidos articulares, produciendo artritis reumatoidea. Estas son patologías que incluso los reumatólogos también con mucha frecuencia. Una vez que la paciente decide se colocó el biopolímero, inclusive así se haya retallado completamente, quienes al final quedamos con el manejo crónico son los inmunólogos y los reumatólogos fundamentalmente. Qué triste, porque ¿no? crean ese síndrome llamado de Asia, que es un síndrome justamente autoinmune inducido por este estímulo. Increíble. Ahora, todavía se sigue viendo, a pesar de las campañas, doctor José, porque usted está más en contacto con este tipo de pacientes que buscan mejorar en lo estético y por eso le hago la pregunta a usted, a pesar de todo lo que se ha trabajado y, por ejemplo, este tiempo que nos estamos tomando nosotros, que deberíamos estar descansando, hoy viernes a esta hora y sin embargo estamos hablando de salud. Porque usted sigue viendo en su consulta que siguen colocando este tipo de sustancias. Se está conectando, hubo como una pausa en el internet de mi otro invitado, porque yo pienso que se ha hablado mucho de todo, o sea, como para que ya la mujer esté al tanto de que tiene que revisar muy bien lo que se va a colocar. Particularmente te puedo decir que en efecto sí ha bajado un poco, ha bajado, ya no como antes, ¿ok? Ya han creado mayor conciencia, pero se sigue viendo, obviamente. O sea, déjame que mi invitado se salió, vamos a volverlo a invitar, que estas cosas suelen pasar. De Ere. Aquí está mi invitado, ya lo invito otra vez. Enviar solicitud. Sí. Es que, bueno, debería haber una mayor conciencia, no debería estar pasando tanto. Existe, no como antes. Saludos. Sí. Ya, sí. Volviste. A ver, ¿se siguen viendo casos, José?
No sé si escuchaste mi Eh, pregunta. no, se quedó paralizado en ese momento, Ah, bueno, justamente. que yo decía que si a pesar de todas esas campañas que se han hecho, de las prohibiciones que los gobiernos han hecho, y del conocimiento, que creo que ahora hay un poco más de conocimiento, por tiempo que nos hemos tomado muchas personas y muchos comunicadores y los medios de comunicación también en difundir, todavía se siguen viendo casos de gente con ese tipo de sustancias que no son De- aprobadas. definiti- Definitivamente, y cada vez me sorprendo más, a veces me llegan a consulta pacientes que se acaban, o todavía me preguntan, inclusive en consultas online, que ellos se van a colocar biopolímeros. Y yo digo, no puedo creerlo. O sea, a pesar de todas las campañas, todo lo que hacemos, incluyendo esta videoconferencia o video en vivo que estamos haciendo, es parte de colaborar con ese tipo de situaciones, aún se siguen viendo, quiere decir que los esfuerzos se deben mantener porque definitivamente, pues nada, estamos ante la presencia de simplemente falta de información. Hay personas a lo mejor que todavía no les ha llegado toda la información correcta y adecuada. Y bueno, es parte de educación para la salud lo que debemos impartir para evitar este tipo de situaciones. Así es, aquí dicen, lo impresionante es que con tanta campaña alertando todavía hay gente que se lo haga y gente que lo aplique, incluso personal médico, aunque la mayoría es aplicado por personas que no son médicos. Sí, es triste, es triste. Aquí dice, hola, buenas noches, yo quedé marcada física y mentalmente con una hidrolipoclasia, líquidos contaminados, trajo una bacteria y comió tejido y salieron más de 40 accesos. Bueno, realmente es triste, ¿no? Por aquí también Eh, una persona, ajá, doctor, usted puede ir comentando mientras que yo busco sí, otros comentarios. quería comentarle porque entonces una de las dudas que hacen es, ok, ¿cómo puedo aumentar el volumen glúteo? Porque estas pacientes, la principal causa es que están buscando un aumento glúteo, un resultado estético. Entonces, en base a eso caen en este tipo de situaciones. Entonces, hay que explicar realmente qué es seguro para hacer este procedimiento, ¿ok? Ok, Realmente doctor. lo básico para un aumento glúteo, en primera instancia, es la lipotransferencia, es decir, sacar grasa de tu propio cuerpo a través de una liposucción. Esta grasa es trabajada para poder ser infiltrada a nivel en un plano subcutáneo en el área que queramos rellenar, bien sea generalmente el glúteo, pero también puede ser los labios, los surcos nasogenianos. Como estaba comentando el doctor, y tú bien lo dijiste, son sustancias autólogas, así como también está el ácido hialurónico. Por eso tengan mucho cuidado porque la mayoría de las personas me llegan diciendo, doctor, me colocaron ácido hialurónico en los glúteos. Yo quiero que comprendan algo. Un cc de ácido hialurónico aproximadamente está por arriba de los $100. Un cc si es realmente ácido hialurónico, un filler con una densidad suficiente para poder dar volumen. Entonces, imagínense ustedes cuánto puede costar ponerse un glúteo de 500 o 300 cc Un galón. Pero ya va, en ahí cada voy con otro, glúteo. ahí voy con otra cosa que también digo por sentido común y por simplemente lo que deduzco de lo que he aprendido de ustedes, doctor. Tengo entendido que precisamente el ácido hialurónico es perfectamente usable y está aprobado porque tiende a ser absorbido con el tiempo por el propio cuerpo. Entonces tampoco tú puedes utilizar ácido hialurónico siendo tan costoso para que después de un tiempo tú pierdas ese volumen glúteo. Entonces Es el que, es ácido que hay, hialurónico es, no debería aplicarse para eso. es lo que quiero explicarle. El ácido hialurónico está usado para filler o aumento de volumen de pequeñas zonas o áreas localizadas. Generalmente es el rostro o defectos en alguna parte del cuerpo, pero mínimos. Nunca para los glúteos. Se pueden imaginar que van a gastar más de $300,000 y en 10 meses o un año porque es reabsorbible. Entonces, probablemente lo que les están colocando no es ácido hialurónico. Entonces, atentos con esa información. Claro, claro. Bueno, ya usted te lo dijo, la manera más segura es utilizar grasa, Autóloga. autóloga, y por el otro lado, ¿qué opina de los implantes de glúteos, doctor? Bueno, es una opción estética, sobre todo reconstructiva en el caso de los polímeros.
genial. A mí me encanta la técnica, la hemos utilizado en múltiples oportunidades, los resultados son muy estables. Quizás tienden a confundir con decir la mayoría de los pacientes con que es un resultado falso y es totalmente negativo, así no lo considero así, ya que generalmente es un implante que va en el plano intermuscular entre el glúteo mayor y menor, ¿ok? Y antes se colocaban en el plano anterior, por eso ahora a través del plano intermuscular, o sea, entre el músculo, pues el resultado lo hace ver con una transición entre implante y la parte adyacente del cuerpo mucho más natural y más real. ¿Qué es lo que pasa? Ahora se está utilizando algo que se llama técnica híbrida. Consiste en colocar el implante acompañado de una lipoinfiltración de grasa alrededor. Entonces es una técnica que combina ambos métodos, ¿ok? El implante glúteo es una solución espectacular para un aumento glúteo. Creo que es uno de los más seguros, de los procedimientos más seguros que puedo recomendar y está asociado mucho con la reconstrucción después del retiro de polímeros en los pacientes. Ok. Te paso una pregunta, José, una inquietud. Sí. En el protocolo, digamos, preoperatorio de las personas que van a ser intervenidas quirúrgicamente, ustedes piensan, pues eso no se hace a nivel mundial, hay unos que lo hacen, otros no lo hacen, investigan el patrón de hipersensibilidad, el patrón de alergia antes de colocar esto o no lo hacen. ¿Se refiere antes de colocar cualquier implante? Sí, ustedes dentro de la anamnesia al paciente previo, ustedes hacen preguntas si son alérgicos o no son alérgicos, y si lo es, digamos, ustedes no lo comprueban previamente. Es mi pregunta. Sí, prácticamente te puedo asegurar que todos mis colegas hacen en la anamnesis, siempre preguntamos ese tipo, inclusive la alergia al yodopovidina, al yodo, a cualquier sustancia, siempre hacemos la pregunta en la anamnesis, pero para ser reales, siempre queda ahí, ¿no? Si nos dicen alergia, ok, es alérgico, hacemos la alerta médica, epidemiológica, y bueno, básicamente hasta ahí queda. Okay. No se evidencia, se quedan en la pregunta y ya está. Sí, normalmente te preguntan a qué eres alérgico y si son alérgicos, lo dejan así, o sea, no hacen, no les da ruido, no les da ruido, es mi pregunta. No les da ruido, bueno, no importa. Sí, evidentemente lo ideal siempre es que visiten a su alergólogo en toda instancia, porque yo sí les hago hincapié un poco, porque muchas personas dicen, no, yo soy alérgica a la penicilina. ¿Realmente eres alérgica a la penicilina? Y yo digo, ¿cómo sabes? ¿Por qué dices que eres alérgica? Entonces me echan el cuento de por qué, y bueno, ahí indagando puede ser que yo diga, ok, te sugiero que visites un alergólogo, o no creo que seas alérgica, pero pues, ante la duda sería bueno hacerse el estudio. Sí. Ahora, aquí han hecho comentarios, por ejemplo, para retirar los biopolímeros no debe utilizarse la cánula, porque dicen que lo pueden regar más. ¿Qué me puede comentar de eso que escribió alguien en los mensajes? Bueno, el proceso es a través de técnica cerrada. Se pueden imaginar si alguna vez han visto un polímero, casi siempre vienen en cúmulos de cápsulas redondas y evidentemente lo que puede extraer la cánula es lo que pase por ahí. Algunos componentes son líquidos y los extrae, otras veces los puede extraer utilizando así sea la cánula más gruesa que haya, siempre va a haber una limitación en el proceso. Por eso yo no recomiendo el uso de la técnica cerrada. No es tanto por la difuminación, porque la difuminación, la cánula pasa exclusivamente por donde tú quieres que pase. Si pasas la cánula por ahí y abres bolsillo y espacio hacia las áreas laterales donde clínicamente no se palpa nada, evidentemente la vas a difuminar. Pero es que eso también lo puedes hacer en cirugía abierta. Entonces, cuando tú aplicas la cánula es sobre un área localizada. No debería haber difuminación. Pero no recomiendo, repito, la técnica cerrada. Mi sugerencia es técnica abierta. Aquí dicen, hola, a mí me ocurrió que me inyectaron biopolímeros en los senos y me tuvieron que colocar prótesis. Actualmente me realicé un estudio y me dicen que debo cambiar mis implantes. Así es. Bueno, evidentemente el problema asociado a la colocación de polímeros puede ir desde la afección también de estas situaciones, y la migración puede tener complicaciones realmente
inimaginables. Hay cosas que a lo mejor ni siquiera hemos visto aún. Y bueno, prácticamente seguimos aprendiendo de ellos como la pandemia ahora. Sí. Bueno, yo creo que si ustedes lo consideran, hablamos lo que teníamos que hablar. No sé si quieren agregar algo más, un mensaje final cada uno con respecto a evitar que este tipo de situaciones sucedan. Por cierto que preguntaron, y eso sí no quiero que quede en el aire, ¿cuáles son los especialistas realmente capacitados para retirar el desastre que puede ocasionar un material pues no apto para ser colocado en el cuerpo, precisamente en el cuerpo? Hicieron esa pregunta allí. Básicamente recomiendo que, como les comenté, esto es un trabajo multidisciplinario, pero si hablamos desde el punto de vista quirúrgico, evidentemente hay que buscar un cirujano plástico, ya que la especialidad te habla para hacer una cirugía reconstructiva, teniendo en cuenta, aunque sea un segundo plano, lo que es la proporción estética del resultado y teniendo la capacidad de saber el manejo del mismo para hacer la referencia hacia la parte médica, como es la especialidad del doctor. Bueno, de mi parte, yo lo que sugiero, y es una de las grandes luchas que tenemos en la sociedad, es que vean a nuestra especialidad, el inmunólogo, como el gran ayudante, digamos, de los cirujanos en este caso. O sea, nosotros estamos garantizándole al cirujano que no fracase, porque cuando va a fracasar, el paciente no le va a echar la culpa a su base inmune, que es alérgico o no, le va a hacer la culpa al cirujano que lo operó mal. Entonces yo siempre digo, dentro del equipo que sea multidisciplinario, verdad, debe existir un alergólogo, un inmunólogo, que les dé a ustedes como cirujanos una tranquilidad desde el punto de vista que este paciente va a ir mucho mejor a la sala operatoria. En eso sería mejor para el paciente en todo sentido. Sí, yo creo que yo apuesto por la medicina multidisciplinaria. Yo creo que el trabajo en equipo, incluso para los cirujanos también aconsejo a veces apoyarse en los psiquiatras y en los psicólogos para que primero se reparen una cantidad de inseguridades que conducen quizás a veces a las mujeres a operarse 1000 veces y no quedar conforme, aunque el especialista, en este caso el cirujano, sea el mejor cirujano del mundo. Y ya el problema no está en el especialista que le da belleza, sino en que nunca es suficiente belleza para esa persona en la cabeza. Entonces yo creo que siempre hay que trabajar en equipo. Muchísimas Así gracias, es, estoy de doctor, acuerdo. por este tiempo y bueno, un mensaje final. Sí, bueno, quería agradecer a ti, al doctor, bueno, por la oportunidad de poder conversar sobre temas de tanto interés a nivel mundial, diría yo. Me alegra y me encanta poder transmitir un poco más de lo que es los cuidados y la salud a la comunidad. Evidentemente aclarar los mitos, porque estamos llenos de mitos y eso es un problema grave. Las pacientes llegan diciendo que se van a poner vitamina C, cosas X, no sé, para aumentar el glúteo. Tengan cuidado, por favor, con los productos que se coloquen. Ya hablamos más o menos someramente de cómo se hace un aumento glúteo. Traten siempre de buscar especialistas certificados y avalados para hacerse cualquier procedimiento, bien sea estético o no. Y bueno, ante todo, que tengan muy buenas noches todos y seguimos en contacto. Seguro que sí. Esta conversación va a quedar grabada para todos ustedes en mi IGTV de manera tal que pueden disfrutarla de principio a fin si se perdieron algo y si, por ejemplo, no escucharon esa parte donde el doctor dijo cómo es que se hace un aumento glúteo para que no traiga problemas y cómo no se deben usar para nada los biopolímeros, simplemente la ven de principio a fin una vez que quede allí guindada. Muchísimas gracias al doctor José Rosales, cirujano plástico, al doctor Oscar Aldrete, inmunólogo clínico y pediatra, por haberme acompañado la noche de hoy y muchísimas gracias a ustedes por haber estado allí conectados con esta ventanita que siempre busca llevarles bienestar. Hasta la próxima. Vale, hasta luego. Hasta luego.